Hola, en este video hablaremos sobre la recolección de información, presentado por Angie Jocelina Aguilar González y Diego Alexander May Morales. La recolección de información en investigaciones son los distintos tipos de procesos sistemáticos para recabar información de fuentes relevantes con el fin de encontrar respuestas a los problemas de investigación. Por otro lado, la investigación exploratoria permite que el investigador sea creativo para obtener la mayor cantidad de información sobre un tema. Contamos con distintos elementos para que la recolección de información sea posible, como por ejemplo, objetivos de investigación, lista de necesidades, información deseada, fuentes de información primarias y secundarias. Sin embargo, uno de los elementos principales son los encuestados. Los encuestados son una fuente principal de información de mercadeo. Bueno, iniciamos hablándoles un poco de los tipos de datos de los encuestados. Aquí existen dos tipos que pueden obtenerse de los informantes para utilizarlos en el pronóstico del comportamiento del mercado. Como primer punto encontramos el comportamiento anterior. Aquí se puede recolectar la evidencia sobre el comportamiento de un encuestado acerca de la compra y la utilización de algún producto o marca para pronosticar el comportamiento futuro. Y el segundo punto encontramos las actitudes, que aquí se puede utilizar para identificar segmentos de mercados para desarrollar una estrategia de posicionamiento y para evaluar los programas publicitarios. Bueno, en los métodos de recolección de información de los encuestados, aquí podemos encontrar dos métodos básicos, que es la comunicación y la observación. En el primer método de comunicación, aquí va más en base a la interrogación de los encuestados. Tales preguntas pueden formularse verbalmente o por escrito, y las respuestas pueden ser cualquiera de las dos formas. Existen ventajas y desventajas. En las ventajas podemos ver que la versatilidad se refiere a la capacidad del método para recolectar información sobre una amplia gama de necesidades de información, y en las desventajas el informante puede rehusarse a tomar el tiempo para ser entrevistado o rehusar a responder determinadas preguntas. Y en los métodos de observación son técnicas de investigación que se utiliza para recopilar datos de forma sistemática, observando y documentando comportamientos. Hablándoles de las técnicas de comunicación clasificadas por estructura y el grado de ocultamiento del objetivo del estudio, se refiere al grado de normalización impuesta al proceso de recolección de información, donde se utilizan cuestionarios formales para darle una buena estructura al proceso de recolección. Encontramos la estructura directa, que esa exige que las preguntas se formulen para todos los encuestados con exactamente las mismas palabras y exactamente en las mismas secuencias. En las entrevistas especializadas de grupo, aquí se puede definir como una entrevista vagamente estructurada dirigida por un moderador entrenado entre un número pequeño de encuestados simultáneamente. Y también existen más técnicas como lo son las entrevistas de profundidad, donde se define como una entrevista personal no estructurada que utiliza una interrogación exhaustiva para lograr que un solo encuestado hable libremente. Tam- También existe la prueba de percepción temática, que esta comprende la utilización de uno o más dibujos o caricaturas que describen una situación relacionada con el producto. En la representación de papeles se solicita al encuestado que relate las creencias y sentimientos de otras personas hacia la situación. Y podemos encontrar también terminación de caricaturas, asociación de palabras y estructurado indirecto, que está más basado en una solicitud a los encuestados que memoricen y o den cuenta de toda la información basada en hechos acerca del tema interesado. Medios de comunicación. Esto se basa en los tipos de medios de comunicación disponibles para obtener la información de los encuestados. Encontramos la entrevista personal, que consiste en un entrevistador que formula preguntas a uno o más encuestados en una situación cara a cara. En las entrevistas telefónicas, aquí consiste en un entrevistador que formula preguntas a uno o más encuestados a través del teléfono, en vez de un contacto personal directo. Y en las entrevistas por correo, esta consiste en un cuestionario enviado por el correo y la devolución por correo del cuestionario completo a la organización de investigación.
En los criterios para seleccionar los medios de comunicación encontramos la versatilidad, que esa se refiere a la habilidad del medio para adaptar el proceso de recolección de información a las necesidades especiales del estudio o del encuestado. También encontramos el costo, que esta es el número de horas de trabajadores que tienden a determinar el costo relativo de los tres medios de comunicación, contando los costos de mano de obra, incluyendo a los entrevistadores y a los costos de supervisión en el control de calidad. En el tiempo, aquí pues totalmente va determinado al proyecto que puede acortarse, incrementando el número de entrevistadores que trabajen en el estudio. En el control de la muestra, aquí se refiere a la capacidad de los medios de comunicación para que pueda alcanzar las unidades designadas en el plan muestra efectiva y eficientemente. En la calidad de información, aquí se puede recolectar la mayor cantidad de información utilizando la entrevista personal, seguidamente por la entrevista por correo y por último la entrevista telefónica. En la calidad de información, esta va más referida al grupo en el cual la información esté libre de una parcialidad potencial, como resultado de la utilidad de un medio de comunicación determinado. Y por último, la tasa de respuestas, que esa se refiere al porcentaje de la muestra original que en realidad se entrevista y aplicando un índice de respuesta bajo, por lo que puede resultar un error alto de no respuesta, por lo cual se puede invalidar las respuestas de la investigación. Bueno, en las técnicas clasificadas de observación encontramos 5 puntos. La primera es la observación natural versus observaciones artificiales, que esta comprende la observación de comportamientos tal como se presentan normalmente en el medio ambiente. El segundo punto es la observación oculta versus observaciones no ocultas, que esa se refiere al hecho de que los encuestados estén o no conscientes de que se les está observando. Tercer punto es la observación estructurada versus observaciones no estructuradas, que esta es apropiada cuando el problema de decisiones se ha definido claramente y la especificación de las necesidades de información permite una identificación clara de los patrones de comportamientos que se deben observar y medir. Como cuarto punto está la observación directa versus observaciones indirectas, que esta se observan los efectos de comportamiento en vez de observar el comportamiento en sí. Y como último punto encontramos la observación humana versus observaciones mecánicas, que esta incrementa la precisión, disminuye los costos y por requisitos especiales de medición. Ahora, hablándoles del diseño de formas para la recolección de información, en el capítulo 14 nos habla que el cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que se deben estar redactadas de forma coherentes y organizadas, de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas no puedan ofrecer toda la información necesaria. En sus importancias encontramos que esas ayudan a recabar información general de los participantes, ya sea edad, antecedentes, entre otras cosas, que son útiles para obtener opiniones y son confiables, que pueden aplicarse antes y después de eventos y comparar respuestas. En los componentes encontramos 4 puntos, que son los datos de identificación, la solicitud de cooperación, las instrucciones y la información solicitada. En el diseño, aquí el diseño de un cuestionario es una técnica aprendida por el investigador a través de la experiencia y no por medio de la lectura de una serie de pautas. Aquí la única forma de desarrollar esta habilidad es elaborar un cuestionario, ya sea utilizando en una serie de entrevistas y analizar sus debilidades y revisarlos. Los formatos de observación son más fáciles de diseñar que los cuestionarios, ya que se elimina el proceso de formulación de preguntas y se reducen los problemas de diseño relacionados con el control de error. Existen puntos importantes que se deben tratar en la construcción de formatos para observación. El investigador necesita hacer muy explícito los tipos de observaciones que deseen hacer y la forma en la que se deben medir, y el proceso de medición necesita de un observador con formatos de encuestas basados en la observación
un instrumento mecánico para registrar las respuestas o una combinación de los dos, que podría servir también perfectamente. Concluyendo este tema, pudimos darnos cuenta que la recolección de datos y la creación de cuestionarios son aspectos fundamentales en la investigación de mercados por varias razones, porque hace que tome unas decisiones informadas en el mercado y que también podamos comprender al consumidor, que sepamos identificar las oportunidades y amenazas sobre el mercado y que sepamos desarrollar productos y servicios en donde retroalimentemos a los consumidores a través de una recopilación de cuestionarios que puedan ayudar a la empresa a mejorar sus productos y servicios. En las en la recolección de datos, pues nos quedamos que son esenciales para comprender el mercado, los consumidores y la competencia, lo que esto permite a la empresa tomar decisiones estratégicas informadas que impulsen el éxito empresarial. Muchas gracias.